Esto es Curiosidad Relativa, un canal dedicado a recopilar datos curiosos. Si te gusta aprender y descubrir cosas nuevas, quédate, este es tu canal. Imagina que ves nacer a un potro con un pelaje oscuro y brillante, y unos años después lo reconoces convertido en un caballo gris casi plateado. Sí, el color del pelo de los caballos puede cambiar a lo largo de su vida, y no es un truco de magia, sino el resultado de genética, crecimiento y hasta de las estaciones. Desde el primer día, muchos caballos muestran un color que no conservarán. El ejemplo más sorprendente es el de los caballos grises. Suelen nacer negros o castaños y con los años su pelo se aclara poco a poco hasta volverse blanco casi por completo. Pero no son los únicos. Caballos alazanes pueden volverse más claros. Los bayos adquieren tonos más dorados y razas como el apalosa pueden ver cómo sus manchas se expanden o se hacen más visibles con la edad. La genética juega el papel principal. Genes como el del gris, el crema o el dun determinan cómo evolucionará el color. Pero también influyen otros factores. La edad, que modifica la textura y el tono del pelo. La nutrición y salud, que pueden hacer que el pelaje pierda o gane brillo. Y las estaciones del año, porque muchos caballos desarrollan un pelo de invierno más grueso y de un tono diferente al de verano. Este cambio tiene incluso un toque práctico. En invierno, el pelaje no solo es más largo, sino también más opaco, ayudando al caballo a camuflarse mejor en un ambiente nevado o seco. En verano, recupera un aspecto más brillante y elegante. Lo curioso es que estos cambios no son siempre radicales. A veces se limitan a la intensidad del color, otras a la crin o la cola, y en casos extremos transforman por completo la apariencia del animal. Así que, la próxima vez que veas un caballo, recuerda, lo que estás observando es solo una versión temporal de su pelaje. ¿No es increíble pensar que, al igual que nosotros cambiamos con el tiempo, los caballos también llevan en su piel una historia de transformación constante? Imagina estar en una catedral medieval, con el incienso llenando el aire y el murmullo de los cantos resonando entre los muros de piedra. Ahora piensa que, en medio de ese ambiente solemne, un feligrés cierra los ojos y se queda dormido. Para nosotros sería una distracción menor, pero en la Edad Media podía interpretarse como algo mucho más oscuro, la puerta abierta a los demonios. En aquella época, la iglesia no era solo un lugar de oración, era el centro de la vida espiritual y social. Quedarse dormido durante la misa era visto no solo como una falta de respeto, sino como un acto peligroso. El razonamiento era simple. Al bajar la guardia y relajar el alma en un espacio sagrado, el diablo podía aprovechar para entrar en el cuerpo. Esta creencia se reforzaba con la idea de que los demonios rondaban constantemente, buscando cualquier oportunidad para tentar, poseer o confundir. Los sermones de monjes y sacerdotes advertían con dureza a los fieles. Si cerraban los ojos en la casa de Dios, se exponían a la influencia del maligno. En algunas crónicas se narran casos de personas que, tras dormirse en misa, sufrían convulsiones, ruidos extraños o actitudes consideradas anormales, lo que para los testigos era señal inequívoca de posesión demoníaca. Hoy lo llamaríamos epilepsia, cansancio o enfermedad, pero en la mentalidad medieval era la prueba de que el diablo había aprovechado un descuido. Para evitarlo, las iglesias tomaban medidas curiosas. Algunas hacían sonar campanillas en los momentos clave de la liturgia. Otras animaban a los asistentes a cambiar de postura, persignarse o incluso murmurar oraciones para mantenerse despiertos. Dormirse en misa no era un simple accidente. Se convertía en un símbolo de flojera espiritual y de vulnerabilidad frente al demonio. Este detalle revela cuánto miedo al mal impregnaba la vida cotidiana en la Edad Media. Hasta algo tan humano como quedarse dormido podía convertirse en prueba de debilidad frente a las fuerzas infernales. ¿No es sorprendente pensar que, en una época donde todo estaba cargado de simbolismo religioso, hasta cerrar los ojos unos segundos podía ser visto como una invitación al diablo? En 1962, en la región de Tanganica, hoy Tanzania, ocurrió un episodio tan insólito que parece sacado de una novela surrealista. La epidemia de la risa. Todo comenzó en una pequeña escuela misionera en el pueblo de Kashasha. Un grupo de alumnas empezó a reír de manera incontrolable, sin motivo aparente. No eran simples carcajadas pasajeras, podían durar horas enteras, acompañadas de espasmos, llanto e incluso desmayos. Lo más inquietante fue que la risa se volvió contagiosa. En cuestión de días, más estudiantes comenzaron a mostrar los mismos síntomas. La situación se salió de control rápidamente. La escuela tuvo que cerrar. Pero eso no detuvo la propagación. Las niñas regresaron a sus aldeas y llevaron consigo el extraño fenómeno.
En pocas semanas, la risa se extendió a pueblos cercanos, afectando a cientos de personas. Se calcula que en total fueron más de 1000 los afectados, y algunas comunidades tuvieron que suspender actividades por completo. Los investigadores de la época descartaron que se tratara de un virus o una intoxicación. En su lugar, concluyeron que era un caso de histeria colectiva o trastorno psicógeno masivo. El contexto era clave. Tanganica acababa de obtener su independencia de Reino Unido en 1961 y la sociedad estaba bajo una fuerte presión social y emocional. El estrés, combinado con un ambiente cerrado y rígido como el de una escuela, creó el terreno perfecto para que un episodio psicológico se propagara como si fuera una enfermedad real. Lo más sorprendente es la duración. En algunas comunidades, los ataques de risa y ansiedad persistieron durante meses. No era una risa alegre, sino una manifestación de angustia colectiva que dejó a las autoridades desconcertadas. Este episodio sigue siendo estudiado como uno de los fenómenos más extraños de la psicología moderna. Demuestra que la mente humana, bajo suficiente presión, puede convertir la tensión en reacciones masivas que parecen imposibles. La próxima vez que escuches una carcajada, piensa en esto. En Tanzania, hace más de medio siglo, la risa se transformó en una epidemia que paralizó pueblos enteros. ¿No es increíble y perturbador que algo tan simple como reír pueda convertirse en un eco de miedo compartido? En la historia de la humanidad hay prácticas que parecen moverse entre la ciencia y la magia, y ninguna es tan fascinante como la alquimia. Imagina un tiempo en que los laboratorios estaban llenos de humo, símbolos extraños y frascos burbujeantes, y donde la meta no era solo transformar metales, sino alcanzar la perfección misma. La alquimia floreció en distintas partes del mundo. En China estaba ligada al taoísmo y la búsqueda del elixir de la inmortalidad. En India se relacionaba con el ayurveda y la purificación del cuerpo. En el mundo islámico fue cultivada por sabios que tradujeron textos griegos y le dieron un enfoque más experimental, llamándola alcamilla. De ahí surge la palabra química. Y en Europa medieval alcanzó su mayor esplendor con figuras como Paracelso o Nicolás Flamel, siempre con la obsesión de hallar la piedra filosofal. Los objetivos eran tan ambiciosos como simbólicos. Transformar metales comunes en oro, descubrir un elixir capaz de curar todas las enfermedades y prolongar la vida, y al mismo tiempo alcanzar un conocimiento espiritual profundo. Para muchos alquimistas, el trabajo en el laboratorio era un espejo del alma. Convertir el plomo en oro era también transformar lo burdo en sabiduría. Aunque la ciencia moderna demuestra que esas metas eran imposibles, la alquimia dejó huellas reales. Desarrollaron técnicas como la destilación, la sublimación y la cristalización. Perfeccionaron hornos y utensilios que hoy son básicos en la química, y empezaron a sistematizar el conocimiento sobre la materia. En cierto modo, fueron los precursores de los químicos modernos, aunque sus fines estuvieran envueltos en símbolos, mitos y misterio. Más allá de los metales y los elixires, la alquimia fue también un lenguaje metafórico. En sus textos, el plomo simbolizaba la imperfección y el oro representaba la plenitud espiritual. De ahí que sus experimentos pudieran leerse como meditaciones filosóficas, tanto como intentos científicos. Así que, cuando pienses en alquimia, no la veas solo como un intento fallido de hacer oro. Era una búsqueda de conocimiento total, donde la materia y el espíritu se mezclaban en un mismo crisol. ¿No es fascinante pensar que de esa mezcla de sueños imposibles y experimentos reales nació poco a poco la ciencia que hoy conocemos como química? En el centro de muchas galaxias se esconde un secreto tan colosal que desafía nuestra imaginación: los agujeros negros supermasivos. No son los restos de una estrella colapsada, sino auténticos titanes cósmicos que pueden concentrar millones, incluso miles de millones de veces, la masa del Sol. Nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, alberga uno. Se llama Sagitario A, y su peso equivale a unos 4 millones de soles comprimidos en un espacio más pequeño que el Sistema Solar. No podemos verlo directamente, porque ni la luz escapa de su interior, pero los astrónomos han confirmado su presencia observando cómo las estrellas cercanas giran a velocidades vertiginosas alrededor de un punto aparentemente vacío. Y no está solo. En la galaxia M87 se encuentra otro agujero negro supermasivo, aún más impresionante, con 6.500 millones de masas solares. Fue este el primero en ser fotografiado en 2019 por el Telescopio del Horizonte de Sucesos, una hazaña científica que por primera vez nos mostró la sombra de uno de estos gigantes cósmicos. Lo más enigmático es su origen. Algunos astrónomos creen que nacieron como agujeros negros estelares que fueron creciendo al devorar gas, polvo y estrellas durante miles de millones de años.
Otros sostienen que podrían haberse formado poco después del Big Bang, a partir del colapso de enormes nubes de materia primordial. Aún no tenemos la respuesta definitiva, y cada hipótesis abre nuevas preguntas. Pero estos colosos no son meros devoradores silenciosos. Sus chorros de energía y radiación son tan potentes que influyen en la formación de estrellas y en la evolución de sus galaxias anfitrionas. Son, en cierto sentido, los arquitectos invisibles del universo, capaces de dar forma a estructuras cósmicas gigantescas. Así que sí, los agujeros negros supermasivos existen, y aunque permanecen ocultos a simple vista, su poder marca el destino de las galaxias. ¿No es asombroso pensar que mientras vivimos nuestras vidas cotidianas, en el corazón de la Vía Láctea late un monstruo invisible de millones de soles, sosteniendo y moldeando la galaxia que llamamos hogar? Imagina que tomas un automóvil y avanzas a una velocidad constante de 100 km por hora, sin detenerte jamás. A ese ritmo tardarías alrededor de 6 meses en llegar a la Luna y más de 4.500 años en alcanzar la estrella más cercana a la Tierra. Ahora piensa en lo que significan las galaxias, distancias tan grandes que nuestra mente apenas logra concebirlas. La galaxia más cercana a la Vía Láctea es Andrómeda y está situada a 2,5 millones de años luz de nosotros. Eso quiere decir que la luz, que viaja a 300.000 km por segundo, tarda más de 2 millones de años en recorrer ese trayecto. Cuando la observamos a través de un telescopio, no la vemos como es hoy, sino como era hace millones de años, cuando nuestros ancestros aún caminaban sobre la Tierra primitiva. Si intentáramos viajar hacia Andrómeda con la nave más rápida que hemos construido, la Voyager 1, que avanza a 61.000 km por hora, nos tomaría más de 40.000 millones de años alcanzar nuestro destino. Para ponerlo en perspectiva, el universo mismo tiene una edad aproximada de 13.800 millones de años. Es decir, llegar a la galaxia vecina con nuestra tecnología actual tomaría un tiempo muy superior a toda la historia del cosmos. Y esto es solo hablando de la galaxia más próxima. Muchas otras se encuentran a cientos, miles o incluso millones de años luz. Es por eso que los astrónomos dejaron hace tiempo de medir el universo en kilómetros y prefieren hacerlo en años luz, la única escala que puede transmitir de manera aproximada la magnitud de esas distancias. Así que sí, es cierto, los seres humanos no alcanzamos a comprender verdaderamente las dimensiones que implican los viajes entre galaxias. Son números tan descomunales que se vuelven casi abstractos, difíciles de procesar para una mente acostumbrada a contar en horas y kilómetros. Y sin embargo, esas cifras nos recuerdan algo maravilloso. Vivimos en un universo inmenso, donde lo que alcanzamos a ver es apenas un pequeño destello de una realidad mucho más grande. Imagina subirte a un avión que no solo alcanza velocidades supersónicas, sino que además responde a cada movimiento con una fuerza brutal, capaz de multiplicar por 9 tu propio peso. Eso es lo que significa pilotar un jet de combate, y es la razón por la que no cualquiera puede hacerlo. Lo primero que hay que entender es que no se trata simplemente de un avión más rápido. Un caza moderno es una máquina de guerra con sistemas de navegación, radares, misiles, comunicación y control de vuelo que exigen un nivel de preparación casi imposible de improvisar. El piloto no solo vuela, debe procesar decenas de datos en tiempo real y decidir en segundos, sabiendo que cualquier error puede ser fatal. Después está la exigencia física. En un giro brusco, el cuerpo de un piloto puede experimentar hasta 9 veces la fuerza de la gravedad. Esto significa que, si pesa 80 kilos, su cuerpo puede sentir como si pesara 720. Bajo esas condiciones, la sangre se acumula en las extremidades, la visión se vuelve borrosa y sin entrenamiento, la persona se desmaya. Para evitarlo, los pilotos usan trajes especiales llamados anti-G, que comprimen el cuerpo y ayudan a mantener la sangre en el cerebro. Aún así, se requiere un entrenamiento físico constante para soportar ese tipo de presión. La parte psicológica no es menos importante. Un piloto de combate necesita reflejos extraordinarios, concentración absoluta y la capacidad de mantener la calma bajo una presión inimaginable. No cualquiera puede decidir en medio de un combate, con alarmas sonando y segundos de margen, si lanza un misil, si esquiva o si mantiene el rumbo. Por último, está el proceso de selección. De cada 100 aspirantes a piloto militar, solo una pequeña fracción llega a graduarse como piloto de caza. Hay años de formación, cientos de horas de simuladores y vuelos de entrenamiento, y exámenes médicos tan estrictos que un problema en la visión o en la presión arterial basta para descalificar.
En resumen, pilotar un jet de combate no es un privilegio casual, es una combinación de preparación extrema, resistencia física y temple mental. No es sorprendente pensar que detrás de cada maniobra perfecta en el aire hay años de disciplina para lograr que un ser humano pueda domar a una máquina creada para la guerra. Entre todos los músculos que mueven nuestro cuerpo, hay uno pequeño y aparentemente discreto que esconde una fuerza descomunal: el macetero, el músculo de la mandíbula. Se encuentra a los lados del rostro, conectando la mejilla con la mandíbula inferior, y es el responsable de algo tan cotidiano como masticar, aunque su poder va mucho más allá de lo que parece. En relación con su tamaño, el macetero es considerado el músculo más fuerte del cuerpo humano. No lo decimos a la ligera. Este músculo puede generar una presión de hasta 442 kilogramos en un solo punto, según registros del libro Guinness. Eso significa que, proporcionalmente, puede ejercer más fuerza que los bíceps o incluso que los glúteos, músculos mucho más grandes. Lo impresionante es que lo usamos constantemente sin darnos cuenta. Cada vez que muerdes una manzana, rompes una nuez o masticas un trozo de carne, tu mandíbula pone en marcha una maquinaria diseñada para triturar con precisión y potencia. De hecho, si comparas, un bíceps al levantar peso distribuye la carga a lo largo del brazo, mientras que el macetero concentra toda su fuerza en la mordida, logrando una eficacia extraordinaria. Eso sí, hablar de músculo más fuerte tiene matices. Si hablamos de resistencia, el campeón indiscutible es el corazón, que late sin descanso durante toda nuestra vida. Si hablamos de volumen y peso, el glúteo mayor se lleva el título. Pero cuando se trata de fuerza proporcional a su tamaño, el macetero ocupa el primer lugar sin discusión. Este detalle nos recuerda algo fascinante. La fuerza no siempre está en lo más visible. A veces, los músculos más pequeños cumplen funciones vitales con una eficiencia que supera lo imaginable. En el caso del macetero, gracias a él podemos alimentarnos, hablar y sobrevivir día tras día. La próxima vez que des un mordisco y escuches crujir un alimento entre tus dientes, piensa en esto. Llevas en tu mandíbula una de las piezas más poderosas de todo tu cuerpo. ¿No es increíble que tanta fuerza se oculte en un lugar tan discreto? Imagina un mundo sin jeans. Hoy parecen tan comunes que cuesta pensar que alguna vez no existieron, pero su historia comienza hace poco más de 150 años y surge de una necesidad muy práctica: crear ropa resistente para los trabajadores del siglo XIX. Durante la fiebre del oro en California, los mineros necesitaban pantalones que soportaran el trabajo duro. Ahí aparece Levi Strauss, un inmigrante alemán que había llegado a San Francisco como comerciante. Strauss vendía telas gruesas para carpas y tiendas, hasta que un sastre llamado Jacob Davis tuvo una idea brillante: reforzar los pantalones de trabajo con remaches de cobre en las zonas que más se rompían, como los bolsillos y la entrepierna. Juntos patentaron el invento en 1873, y con ello nacieron los primeros jeans. La tela utilizada era el denim, un algodón resistente teñido con índigo azul. Su nombre proviene de serge de Nîmes, una tela francesa de Nîmes, y la palabra jeans viene de Gens, Génova, Italia, ciudad conocida por producir ropa de algodón para marineros. Desde su origen, esta prenda ya llevaba consigo una mezcla de culturas. Al inicio, los jeans eran simples pantalones de trabajo, pensados para mineros, granjeros y vaqueros. El color azul oscuro tenía además una ventaja: disimulaba bien la suciedad. Pero en el siglo XX, los jeans cruzaron la frontera de lo práctico para convertirse en un símbolo cultural. Tras la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a popularizarse en la moda juvenil, y en los años 50 actores como James Dean y Marlon Brando los elevaron al estatus de ícono de rebeldía. Desde entonces pasaron de los campos y minas a las pasarelas y a la vida cotidiana en todo el mundo. Hoy, los jeans no solo son una prenda práctica, sino un lienzo de estilo. Desgastados, ajustados, acampanados o de alta costura, se han transformado en una pieza universal. Lo que empezó como un pantalón rudo para mineros, terminó convertido en una prenda que simboliza libertad, juventud y hasta identidad cultural. Así que la próxima vez que uses un par de jeans, recuerda: llevas puesto un invento nacido de la necesidad, que evolucionó hasta convertirse en uno de los mayores iconos de la moda global. ¿No es sorprendente que un pantalón de trabajo del siglo XIX terminara marcando generaciones enteras? En tu bolsillo puedes llevar uno de los inventos más simples y al mismo tiempo más revolucionarios de la historia: los fósforos. Pero ¿sabías que su creación fue fruto de accidentes químicos, riesgos mortales y finalmente un toque de ingenio sueco que los volvió seguros?
La necesidad de encender fuego rápido y fácil viene desde siempre. Ya en la China del siglo VI se usaban palillos impregnados en azufre, pero aún dependían de una llama previa. El verdadero salto ocurrió en 1826, cuando el químico británico John Walker experimentaba con sustancias en su laboratorio. Al frotar un palillo con una mezcla pegajosa, este se encendió por fricción. Había nacido el fósforo moderno, al que llamó Lucifer. Sin embargo, Walker nunca lo patentó. En 1831, el francés Charles Sauria perfeccionó el invento usando fósforo blanco. Funcionaba mejor, pero tenía un lado siniestro. Era altamente tóxico. Los trabajadores que los fabricaban sufrían una enfermedad terrible llamada mandíbula de fósforo, que literalmente destruía los huesos faciales. Era un invento útil, pero peligroso tanto para quien lo producía como para quien lo manipulaba. La solución llegó en 1844 gracias al sueco Gustav Erik Pasch, que ideó los fósforos con fósforo rojo, un compuesto mucho más seguro. Poco después, los hermanos Lundström llevaron la producción a gran escala. Estos nuevos fósforos solo podían encenderse al frotarse contra una superficie especial en la caja. Había nacido el fósforo de seguridad, tal como lo conocemos hoy. Su impacto fue inmediato. Encender una vela, preparar una lámpara de aceite o iniciar una fogata dejó de ser un proceso engorroso y pasó a ser tan fácil como un pequeño movimiento de muñeca. En el siglo XIX y XX, los fósforos se convirtieron en un artículo indispensable en todo hogar. Baratos, portátiles y confiables. Hoy, con encendedores y estufas modernas, los fósforos pueden parecer simples, casi insignificantes. Pero en su momento fueron un invento revolucionario que cambió la vida diaria de millones de personas. ¿No es increíble pensar que algo tan pequeño, nacido de un accidente químico y pulido con ingenio, encendió literalmente la modernidad? Imagina mirar al cielo y descubrir que la luna, esa compañera eterna de la Tierra, en realidad se está alejando de nosotros poco a poco. No lo notas a simple vista, pero cada año viaja unos centímetros más lejos. Y ese movimiento silencioso está cambiando el destino de nuestro planeta. La causa está en un fenómeno cotidiano, las mareas. La gravedad de la Luna tira de los océanos terrestres, creando abultamientos de agua, pero la Tierra gira más rápido de lo que la Luna orbita, y esa rotación empuja las mareas ligeramente hacia adelante. Esa diferencia genera un tirón que transfiere energía de la rotación de la Tierra a la órbita lunar. El resultado es doble. La rotación terrestre se va frenando. Nuestros días se alargan muy lentamente, y la Luna gana impulso orbital, alejándose unos 3 centímetros con 8 milímetros cada año. Sabemos esto con absoluta certeza gracias a los reflectores láser que los astronautas del programa Apolo colocaron en la superficie lunar. Desde entonces, científicos disparan pulsos de luz que rebotan en ellos y regresan a la Tierra, permitiendo medir la distancia con una precisión milimétrica. Es una de las pruebas más claras de cómo un fenómeno invisible para nosotros está en marcha constantemente. Las consecuencias son sorprendentes cuando pensamos a largo plazo. Dentro de cientos de millones de años, la Luna estará tan lejos que ya no se alineará perfectamente con el Sol, y los eclipses totales desaparecerán para siempre. Los días en la Tierra seguirán alargándose, y la estabilidad de nuestro eje, que regula las estaciones, podría verse alterada, cambiando climas y paisajes de manera drástica. Aunque para nosotros 3 centímetros al año no signifiquen nada, en escalas cósmicas es un cambio gigantesco. Aunque para nosotros 3 centímetros al año no signifiquen nada, en escalas cósmicas es un cambio gigantesco. La Luna, que nació de un choque colosal hace más de 4.000 millones de años, todavía sigue escribiendo nuestra historia, alejándose paso a paso mientras moldea el tiempo y las mareas. Así que, la próxima vez que mires al cielo y veas la Luna brillante, recuerda, no está tan quieta como parece. Se va poco a poco y con su viaje arrastra también el destino de la Tierra. ¿No es asombroso que algo tan cotidiano como las mareas guarde el secreto de un cambio cósmico? Pocas motocicletas han dejado una huella tan profunda en la historia como la Honda C90. Lo que comenzó como una evolución práctica de la línea Super Cup terminó convirtiéndose en un ícono de movilidad popular en todo el mundo. La historia arranca en los años 60, cuando Honda presentó la C90 como una versión mejorada de la ya exitosa Super Cup de 1958. Su objetivo era claro: un vehículo accesible, confiable y tan fácil de usar que cualquiera pudiera subirse y manejarlo, incluso sin experiencia previa.
Equipaba un motor monocilíndrico de 90 centímetros cúbicos de 4 tiempos, con transmisión semiautomática de 3 velocidades. Eso significaba que no se necesitaba embrague manual. Bastaba con acelerar y cambiar suavemente de marcha, lo que facilitaba mucho su conducción. El secreto de su popularidad estaba en la combinación de simplicidad y durabilidad. El consumo era mínimo. Podía recorrer cerca de 100 kilómetros con apenas 1 litro de combustible, algo impensable para la época. Además, su chasis bajo y la carrocería de plástico cubriendo parte de las piernas la hacían cómoda y práctica, ideal para quienes la usaban en la vida diaria con uniforme, vestido o ropa de trabajo. La C90 conquistó mercados en Asia, África y América Latina. Fue la moto del estudiante que iba a clases, del repartidor que recorría barrios enteros, del trabajador que necesitaba una herramienta confiable. Pronto ganó fama de indestructible, porque podía recorrer miles de kilómetros con apenas un mantenimiento básico. De hecho, muchas de estas motos aún circulan décadas después de haber salido de fábrica. Culturalmente, la C90 no fue solo un vehículo, fue un símbolo de progreso y accesibilidad. Con más de 100 millones de unidades vendidas en toda la familia Super Cub, sigue siendo la motocicleta más producida en la historia. En algunos lugares se convirtió en parte del paisaje urbano, asociada a la idea de esfuerzo, practicidad y movilidad al alcance de todos. Así que, la próxima vez que veas una Honda C90, no la mires solo como una moto pequeña y modesta. Piensa que estás frente a un invento que cambió la forma en que millones de personas se movieron por el mundo. ¿No es asombroso que un diseño tan simple lograra convertirse en una leyenda sobre ruedas? Imagina arrojar una botella de vidrio a la naturaleza y pensar que desaparecerá pronto, como una hoja o un pedazo de madera. La verdad es mucho más inquietante. El vidrio puede tardar más de 1 millón de años en descomponerse. El secreto está en su composición. El vidrio se fabrica principalmente a partir de arena de sílice, mezclada con otros minerales que, al calentarse a temperaturas altísimas, se funden en una estructura molecular tan estable que la naturaleza no puede romper fácilmente. A diferencia de materiales orgánicos como el papel o la comida, que bacterias y hongos degradan en cuestión de semanas, el vidrio carece de enemigos biológicos. Eso significa que, una vez abandonado, permanece casi intacto. Para dimensionarlo, mientras una cáscara de plátano tarda unos meses en desaparecer y una bolsa de plástico unos cientos de años, un fragmento de vidrio puede resistir 1 millón o hasta 4 millones de años antes de desintegrarse. Y en lugares secos como los desiertos, donde la erosión es mínima, se han encontrado trozos de vidrio con miles de años que lucen casi como nuevos. Sin embargo, este dato tiene un giro positivo. A diferencia del plástico, el vidrio es 100% reciclable. Puede fundirse y transformarse infinitas veces en nuevos envases o ventanas sin perder calidad. Eso significa que una botella que hoy usas podría convertirse en otra dentro de 20 años, o dentro de 200 siempre que llegue a una planta de reciclaje en lugar de un basurero, o peor aún, al mar. Este pequeño objeto cotidiano nos recuerda algo enorme. Cada vez que desechamos vidrio sin reciclar, estamos dejando una huella que puede durar más que nuestra propia especie. Pero al mismo tiempo, si lo reciclamos, podemos darle una vida útil interminable. Así que, la próxima vez que tengas una botella de vidrio en la mano, piensa en esto. Tienes en tu poder un material casi inmortal. ¿No es impresionante que algo tan frágil al tacto pueda, en realidad, desafiar al tiempo mismo? Imagina un animal prehistórico que ha sobrevivido más de 450 millones de años casi sin cambios y cuya sangre azul se ha vuelto esencial para la medicina moderna. Ese es el cangrejo herradura, una criatura marina que, aunque parece salida de otra era, hoy salva millones de vidas humanas. Su sangre no es azul por casualidad. A diferencia de la nuestra, que se tiñe de rojo gracias al hierro de la hemoglobina, la del cangrejo herradura contiene hemocianina, una proteína basada en cobre que, al oxigenarse, brilla en un tono azul intenso. Pero lo realmente extraordinario es otra característica. Sus células llamadas amebocitos reaccionan de inmediato cuando entran en contacto con toxinas bacterianas. Forman coágulos para aislar y neutralizar cualquier amenaza. Ese mecanismo natural fue aprovechado por la ciencia. A partir de la sangre de estos cangrejos se creó el test LAL, lisado de amebocitos de Limulus, capaz de detectar mínimas trazas de endotoxinas bacterianas. Gracias a él, cada vacuna, suero, marcapasos, prótesis o catéter que usamos pasa por un control riguroso para asegurarse de que esté completamente libre de contaminación. Dicho de otro modo, probablemente cada medicamento que has recibido alguna vez fue verificado gracias a la sangre de estos animales. Pero hay un lado polémico. Extraer esta sangre no es sencillo ni barato. Un solo litro puede costar más de $15,000.
Para obtenerla, los cangrejos herradura son capturados. Se les extrae parte de la sangre y luego se liberan. Aunque muchos sobreviven, se estima que entre un 10 y un 30% muere en el proceso, lo que genera preocupación sobre el impacto en sus poblaciones naturales. Hoy existen alternativas sintéticas, como el factor C recombinante, que buscan sustituir el uso de estos animales sin perder eficacia. Sin embargo, la transición aún no es completa y la industria farmacéutica sigue dependiendo en gran medida de ellos. La próxima vez que recibas una vacuna o uses un medicamento seguro, recuerda este hecho sorprendente. Un ser marino que parece un fósil viviente ha puesto su sangre azul al servicio de la humanidad. ¿No es increíble que la vida de millones dependa del secreto biológico de un animal que ha resistido al tiempo durante cientos de millones de años? Imagina que la mayoría de los volcanes de la Tierra no están en montañas humeantes ni en islas ardientes, sino ocultos bajo kilómetros de agua en los océanos. De hecho, se estima que el 80% de los volcanes del planeta se encuentran bajo el mar, y aunque no los vemos, son protagonistas silenciosos de la historia de la Tierra. Estos volcanes submarinos se localizan principalmente en las dorsales oceánicas, enormes grietas en el fondo marino donde las placas tectónicas se separan y permiten que el magma ascienda. Uno de los ejemplos más impresionantes es la dorsal mesoatlántica, una cadena montañosa submarina que recorre todo el Atlántico de norte a sur y que es más larga que cualquier cordillera en tierra firme. Aunque invisibles para nosotros, su actividad es constante. Cada erupción no solo libera lava, sino que también da forma al relieve submarino. Algunas veces, estas erupciones llegan a la superficie y crean nuevas islas, como ocurrió en Tonga, donde un volcán submarino emergió antes de su colosal explosión en 2022. En otras ocasiones, se manifiestan como fumarolas hidrotermales, grietas en el fondo que expulsan agua hirviendo cargada de minerales. Estos lugares, que parecen inhóspitos, albergan ecosistemas únicos con bacterias y animales capaces de sobrevivir en condiciones extremas, e incluso algunos científicos creen que allí pudo originarse la vida hace miles de millones de años. Se calcula que existen más de 1 millón de volcanes submarinos, aunque solo hemos explorado una pequeña parte de ellos. Esto significa que buena parte de la actividad volcánica del planeta ocurre fuera de nuestra vista. Y no solo influyen en la geología, también participan en el equilibrio del clima, pues liberan gases como dióxido de carbono y calientan las corrientes marinas, afectando la circulación oceánica. Lo fascinante es que estos gigantes ocultos recuerdan que nuestro planeta sigue vivo, respirando fuego en las profundidades marinas. Así que la próxima vez que mires el mar, piensa en esto. Bajo la superficie, donde parece reinar la calma, hay volcanes que moldean continentes, crean vida y transforman el planeta sin que lo notemos. ¿No es asombroso que la mayor parte de la actividad volcánica del mundo suceda en un lugar que rara vez podemos ver? Imagina estar en la cima de una montaña y descubrir que tu reloj, sin que lo notes, va un poco más rápido que el de alguien que se quedó en la playa. Parece imposible, pero es un efecto real de la relatividad general de Albert Einstein. La gravedad influye en el paso del tiempo. La explicación está en cómo funciona el espacio-tiempo. Cuanto más fuerte es un campo gravitatorio, más lento transcurre el tiempo. A nivel del mar, estás más cerca del centro de la Tierra y sientes una gravedad ligeramente mayor que en la cima de una montaña. Esa pequeña diferencia hace que los relojes en la costa marquen el tiempo un poquito más despacio que los relojes en las alturas. Ahora bien, ¿de cuánto hablamos? En una montaña de unos 3.000 metros de altura, la diferencia con respecto al nivel del mar es de apenas 30 microsegundos al año. Es tan pequeña que los humanos no la percibimos, pero los relojes atómicos, capaces de medir el tiempo con una precisión increíble, han demostrado una y otra vez que este efecto es real. Y aunque parezca insignificante, tiene consecuencias prácticas. El sistema de GPS no funcionaría sin estas correcciones. Los satélites que orbitan la Tierra están más alejados de la gravedad terrestre, y sus relojes avanzan más rápido que los nuestros. Si no se ajustara constantemente esa diferencia, los errores en la navegación serían de kilómetros en cuestión de minutos. Este fenómeno nos recuerda algo fascinante. El tiempo no es absoluto ni idéntico en todas partes. Dos personas, una en lo alto de una montaña y otra al nivel del mar, envejecen técnicamente a ritmos distintos, aunque la diferencia sea imperceptible en la vida diaria. Así que, la próxima vez que contemples una montaña, piensa en esto. No solo estás viendo una maravilla de la naturaleza, también un lugar donde el tiempo fluye distinto. ¿No es increíble que algo tan cotidiano como la altura cambie la forma en que vivimos el tiempo mismo? Imagina que tu cerebro, que apenas pesa 1,5 kilos,
consume cerca del 20% de toda la energía de tu cuerpo. Es como si un pequeño foco en tu casa se llevara la mayor parte de la electricidad. Y aunque no lo notes, este gasto ocurre las 24 horas del día, incluso cuando duermes. La razón está en su complejidad. Tu cerebro alberga alrededor de 86,000 millones de neuronas, y cada una de ellas puede conectarse con miles de otras a través de sinapsis. Esta red consume una cantidad enorme de glucosa y oxígeno para generar impulsos eléctricos que controlan absolutamente todo. Desde respirar y mantener el corazón latiendo hasta recordar tu infancia o resolver un problema matemático. Lo más curioso es que este gasto energético no aumenta de manera desproporcionada cuando piensas mucho. Incluso en reposo, tu cerebro sigue consumiendo la misma energía, porque nunca se detiene. Regula el equilibrio interno de tu cuerpo, procesa estímulos del entorno y organiza la información que se convertirá en recuerdos o sueños. Dicho de otra manera, el piloto automático de tu mente es tan exigente como tus momentos de máxima concentración. En los niños, este fenómeno es aún más sorprendente. Su cerebro puede gastar hasta un 50% de la energía corporal total. Esto explica por qué el desarrollo cerebral en la infancia es tan demandante y por qué los pequeños duermen tanto. Su mente está en plena construcción. Por supuesto, hay un precio. El cerebro no tolera bien la falta de combustible. Una caída rápida de glucosa puede provocar mareos, y apenas unos minutos sin oxígeno resultan fatales. Por eso el cuerpo da prioridad absoluta al flujo sanguíneo hacia la cabeza. Proteger al órgano que dirige todo. Así que, la próxima vez que sientas agotamiento después de estudiar o resolver un problema, recuerda esto: no es tu imaginación, tu cerebro es un devorador de energía insaciable. ¿No resulta asombroso que el órgano más pequeño en proporción sea, al mismo tiempo, el más hambriento y vital de todos? Imagina despertar un día y descubrir que toda la superficie de la Tierra, montañas, selvas, desiertos y ciudades, está cubierta por una gruesa capa de sal blanca, de la altura de un edificio de 50 pisos. Suena imposible, pero es real. Si extrajéramos toda la sal disuelta en los océanos y la extendiéramos sobre el planeta, formaríamos una capa de unos 150 metros de grosor. El agua de mar contiene, en promedio, un 3,5% de sal. Puede parecer poco, pero multiplicado por la inmensidad de los océanos, el resultado es abrumador. Se calcula que existen más de 500 millones de kilómetros cúbicos de sal disueltos en ellos. Para darnos una idea, es suficiente para enterrar la Tierra entera bajo una costra de minerales casi indestructible. ¿De dónde salió toda esa sal? La respuesta está en un proceso lento y constante de millones de años. Cada gota de lluvia erosiona las rocas, arrastrando minerales hacia los ríos y finalmente hacia los mares. El agua se evapora con el calor del sol, pero la sal permanece. Así, con el paso de los milenios, los océanos se transformaron en enormes depósitos minerales líquidos. La magnitud de este fenómeno no es solo una curiosidad matemática. La salinidad regula el equilibrio del planeta, influye en la densidad del agua, controla las corrientes marinas y ayuda a mantener un clima estable. Además, es la base de ecosistemas enteros, pues millones de organismos dependen de esa concentración precisa de sales para sobrevivir. Lo más fascinante es que, a pesar de su abundancia, la sal oceánica nunca nos inunda. Permanece disuelta, formando parte de un sistema dinámico que sostiene la vida. Los mares son, literalmente, gigantescos laboratorios químicos en los que el agua y la sal trabajan en armonía desde antes de que existiera la humanidad. Así que, la próxima vez que pruebes el agua salada del mar, recuerda esto. Estás bebiendo una muestra diminuta de un tesoro que, si se solidificara, cubriría el planeta entero. ¿No es increíble pensar que los océanos esconden suficiente sal para rehacer la Tierra en una esfera blanca y mineral? En 1952 ocurrió un episodio que cambió la historia de la inteligencia artificial y de los juegos. El ajedrez fue el primer juego en ser jugado entre una computadora y un humano. Todo comenzó con Alan Turing, considerado el padre de la informática moderna. Fascinado por la idea de que una máquina pudiera pensar, diseñó un programa de ajedrez al que llamó Turochamp. El detalle curioso es que en ese tiempo, las computadoras aún eran demasiado limitadas para ejecutar el algoritmo en tiempo real. Entonces, Turing lo resolvió de una manera ingeniosa. Él mismo simulaba los cálculos que debía hacer la computadora, siguiendo paso a paso las instrucciones del programa. En esa simulación se jugó la primera partida registrada contra un humano, su colega Alec Glennie. El resultado fue que el programa perdió. Pero lo importante no fue la derrota, sino el precedente. Por primera vez,
Un software había intentado desafiar la mente humana en un juego considerado símbolo de inteligencia y estrategia. Este hito abrió el camino a décadas de investigación. En los años 70 comenzaron a aparecer los primeros programas capaces de jugar ajedrez de manera autónoma en computadoras cada vez más potentes. Con el tiempo, las máquinas mejoraron hasta alcanzar un nivel competitivo. El punto culminante llegó en 1997, cuando la supercomputadora Deep Blue de IBM venció al campeón mundial Garry Kasparov. Ese momento fue visto como una victoria simbólica de la inteligencia artificial frente al intelecto humano. Lo sorprendente es que todo esto arrancó con un programa rudimentario, escrito en lápiz y papel, en un tiempo donde las máquinas apenas podían realizar operaciones básicas. La próxima vez que veas una aplicación de ajedrez en tu celular o un algoritmo de inteligencia artificial tomando decisiones, recuerda. Todo comenzó con Alan Turing, un tablero y un programa que soñaba con pensar como un ser humano. ¿No es increíble que una simple partida jugada en 1952 haya sembrado las semillas de la inteligencia artificial que hoy transforma al mundo? Imagina caminar por las calles de la Meca en el siglo XVI y descubrir que algo tan cotidiano para nosotros como el café estaba prohibido. Sí, en 1511, el gobernador Khayr Beg ordenó que esta bebida fuera vetada en la Ciudad Santa, porque se pensaba que estimulaba demasiado y que podía generar caos social. El café, originario de Etiopía y popularizado en Yemen, ya se había expandido por la península arábiga. Se consumía en lugares llamados kahve khaneh, las primeras cafeterías del mundo, donde la gente se reunía para conversar, escuchar música y discutir ideas. Justo ahí estaba el problema. Esas reuniones eran vistas con recelo por las autoridades, que temían que la bebida animara a la crítica política o fomentara actitudes consideradas rebeldes. A nivel religioso, algunos clérigos comparaban el café con bebidas embriagantes prohibidas por la ley islámica. Aunque no producía los mismos efectos que el alcohol, sí alteraba la conducta, mantenía a la gente despierta, atenta y con energía. Eso bastaba para que lo vieran como una amenaza a la disciplina moral y espiritual. La prohibición, sin embargo, no duró demasiado. El café ya había conquistado a médicos, comerciantes y viajeros, quienes lo defendían por sus beneficios. Médicos de la época aseguraban que ayudaba a la digestión, al estado de alerta y a la concentración. Y poco a poco, la popularidad de la bebida superó cualquier intento de censura. En pocas décadas, el café no solo se aceptó de nuevo en la Meca, sino que se expandió por todo el mundo islámico y llegó a Europa en el siglo XVII. Donde también causó polémicas y prohibiciones temporales, antes de convertirse en la bebida universal que conocemos. Este episodio demuestra cómo algo tan común hoy fue considerado en su momento peligroso, casi subversivo. Lo que para unos era un simple estimulante, para otros era una chispa de revolución. La próxima vez que tomes una taza de café, recuerda, hubo un tiempo en que beberla en público podía ser visto como un acto de desafío. ¿No es increíble pensar que esta bebida, que hoy nos acompaña cada mañana, estuvo a punto de ser silenciada por completo en su cuna espiritual? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.